Bien, ¿en qué consisten los entrenamientos que estamos tratando de llevar a cabo? Como ustedes pueden notar, es poco el tiempo que tenemos. Apenas es esta semana y el sábado tenemos el examen, la prueba, ¿ok? Sin embargo, la idea es que vayan con una idea general de cómo son los ejercicios que se pueden encontrar en ese examen. Y después, para quienes quieran seguir asistiendo a los entrenamientos, a partir de la próxima semana vamos a continuar con estos entrenamientos, ¿ok? Ya a cargo de cada uno de mis estudiantes de Yache, para, eh, para que puedan entrenarse y enfrentar este tipo de pruebas, pero en otras circunstancias. Ya no la prueba, quizás no la de la CEDEM, la prueba que nosotros vamos a hacer este 3 de junio, el sábado, está organizada por la Sociedad Ecuatoriana de Matemáticas, pero hay otras pruebas de Olimpiadas de Matemáticas organizadas, bueno, auspiciadas también por la Sociedad Ecuatoriana de Matemáticas, pero por otras instituciones también. Y después, bueno, si eso se logra dar en algún momento, pues que puedan también salir y participar en Olimpiadas internacionales. Eso es una opción que también puede ocurrir. Así que estos entrenamientos son en parte, los de esta semana sí son para el examen del 3 de julio, pero los que van a continuar es más bien como para ir preparándonos para otros exámenes que vayan viendo. Entonces, ¿cómo son estos exámenes? ¿O ¿De qué se trata estos exámenes? Pues en parte se ve un poco el conocimiento que ustedes tienen. Sí, es, digamos, un conocimiento básico. Sí, cuando digo básico no me refiero exactamente a elemental, porque no es lo mismo, sino más bien a un conocimiento que son las bases de lo que viene después. A eso me refiero con básico. Sí, me refiero, por ejemplo, a temas que tienen que ver con funciones o quizás el cálculo de algunas áreas, el conocimiento de algunas fórmulas de cálculo de áreas o quizás de volúmenes, ok, que sepan contar, ok. Y cuando digo contar me refiero a que tengan algunos conocimientos, por lo menos de los rudimentos de las técnicas de conteo, ¿sí? Cuando uno dice contar, eh, la gente usualmente relaciona contar con aquel, digamos, no sé cómo decirlo, quizás este conteo que es de nombrar los números uno detrás de otro, ¿no? Eso no es el conteo al que yo me refiero, pero a saber cómo contar cosas, ¿ok? Es decir, por ejemplo, si uno tiene una cierta cantidad de posibilidades de que ocurra algo, decir cuántas de esas posibilidades son, cumplen con cierta característica. ¿Ok? A eso me refiero con contar. Entonces, ese tipo de conocimientos básicos creo que sí es parte de lo que ustedes deben tener, cualquiera debería tener para ir a un examen o salir bien en un examen de este tipo. Pero nosotros entendemos desde Yacha que algunas de estas cosas no se enseñan en el bachillerato, no se enseñan en la escuela, en el colegio, sino que se enfoca el tiempo en otras cosas. La idea precisamente es tratar de darles esas herramientas con estos entrenamientos para que puedan enfrentarse a este tipo de problemas. Ok. Por otro lado, el examen evalúa o trata de ver la habilidad que tiene cada uno de ustedes para enfrentarse a un problema. Que muchas veces un problema, la resolución de un problema no tiene que ver tanto con el conocimiento que uno pueda tener, sí, aunque eso es importante, sí lo es, sino más bien con la habilidad que tenemos para enfrentar. ¿Ok? Y buena parte de lo que se ve en el examen es eso. Cuánta creatividad, cuánta inventiva, cuánta imaginación y habilidad tienen ustedes. ¿Ok? A eso, de eso se trata. Entonces, bueno,
Acá vamos a comenzar con este problema, vamos a resolver quizás dos o tres problemas, lo que nos alcance en este tiempo, de exámenes previos, exámenes de años anteriores de este tipo, de las Olimpiadas. ¿Ok? Y bueno, yo quisiera no ser quien resuelva el examen, que a mí no me interesa resolver, y además yo no voy a estar ahí al lado diciendo haz esto o haz esto otro durante el examen, sino más bien eh, que las ideas surjan de ustedes. Yo puedo dar sugerencias, y de hecho lo voy a hacer, ok, pero me gustaría que sean ustedes quienes traten de imaginar cómo resuelvo este problema. Ok, entonces vamos a comenzar con este problema. Yo voy a ir preguntando y pido que todos intervengan para que esto sea un poco más dinámico y que podamos aprender. Ok, bien, el círculo de centro D es tangente a los otros tres círculos. Tenemos, en realidad, hay tres círculos más acá, ¿sí? ¿A cuáles círculos se está refiriendo esta primera parte del enunciado? Se está refiriendo, por supuesto, en primer lugar a este círculo de centro en D, ¿sí? Pero después hay tres círculos más, que son el grande, ¿ok? Todo este grande, y estos otros dos. En realidad no son círculos, sino que más bien quizás el enunciado debería decir semicírculo, ¿ok? En lugar de círculo. Pero bueno, está planteado de esa forma. Entonces, lo cierto es que además de este círculo de centro D, hay otros tres que en la figura solamente se mira o se ve la mitad de ellos. Bueno, bien, continúa el enunciado diciendo que si AC es el diámetro del círculo de centro B y mide 6 unidades. ¿Ok? Entonces, conforme vamos obteniendo datos del enunciado, vamos a ir escribiéndolo en la figura. ¿Ok? En la figura dice, este mide 6 unidades. ¿Ok? Eso quiere decir que esto que está acá, pues de la figura se deduce que acá hay 3 unidades y acá hay otras 3. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, ¿por qué estoy escribiendo estas cosas o añadiendo estos datos al dibujo? Porque mi sugerencia es que vayan añadiendo los datos importantes del enunciado del problema, ¿ok? Para que con eso puedan resolver. Bueno, seguimos. Entonces tenemos que mide 6 unidades, ¿sí? Es el diámetro del círculo con centro en B, y eso quiere decir que este punto acá en B es el centro del círculo grande. Me voy a poner en rojo para que se vea más. Y AB y BC son los diámetros de los otros círculos, los otros dos círculos. Es decir, estamos hablando de este AB, de este BC, que ya dijimos, cada uno de ellos mide 3 unidades. 3 unidades lo que sea, ok, puede ser 3 centímetros, 3 metros, 3 milímetros, lo que sea. Lo cierto es que son 3 unidades de la misma cosa. Ok, encuentre el área del círculo de centro D. Entonces, en primer lugar, yo quiero preguntar, ¿cuál es si digamos yo tuviera un círculo de radio R, ¿sí? Con acento, círculo de radio R, ¿cuál es el área de este círculo? ¿Sí? El círculo de radio R tiene área, voy a escribir de esta forma, área y un circulito como subíndice, es igual a qué cosa. ¿Alguno de ustedes me puede recordar la fórmula de del cálculo para calcular el área de un círculo de radio R? Por ejemplo, Dayana, ¿pudieras decirme esa fórmula? No me acuerdo. No recuerdas. Eliud, bueno, para eso son los entrenamientos, pero también como para que tengan en cuenta qué tipo de cosas van a aparecer y qué tipo de cosas deberían conocer. A eso, cuando yo
dije conocimientos básicos, me refería a eso precisamente, a que hay algunas cosas que ustedes deben conocer. Aunque la prueba no evalúa conocimiento, hay algunos datos básicos, ¿ok? Que deben conocerse. Entre esos datos básicos están las fórmulas de áreas de figuras conocidas. Área del círculo, quizás un triángulo, del rectángulo, y bueno, por ejemplo, quizás también de un trapecio, que es un poco más complicada, pero no demasiado difícil de recordar. Entonces, ese tipo de cosas tienen que saberlas, tienen que aprendérselas, ¿ok? Porque en el examen no se permite ni formularios y tampoco se permite ningún aparato, ni calculadora, ni teléfono, nada, solamente lápiz, borrador, básicamente, y un sacapuntas o portaminas, no sé qué use. ¿Ok? Entonces, está bien que no lo sepa ahora, Dayana, pero deben aprenderse. ¿Está bien? Eliud, ¿sí recuerdas? Pi por radio al cuadrado. Exactamente. O sea, acá es pi por r al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a usar, porque lo que nos están pidiendo precisamente es el área del círculo de centro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que para poder calcular esta área, nosotros deberíamos calcular en primer lugar el radio de este círculo, porque eso es básicamente lo único que se necesita para calcular el área de un círculo, su radio. Ok, entonces, vamos a comenzar esto diciéndolo de esta forma. Vamos a comenzar diciendo así. ¿Qué necesitamos? Uno, cuando va a resolver un problema, esto pasa no solo en matemáticas, seguramente en otras ciencias es exactamente lo mismo, digamos, con un contexto distinto, pero básicamente lo mismo. Eh, inclusive hasta en la vida, ¿no? Cuando uno tiene un problema, uno lo que quiere hacer es ver qué es lo que se necesita para resolver. Eso es exactamente lo que vamos a hacer acá. ¿Qué necesitamos? Bueno, como el área del círculo, de un círculo, de radio R es pi por r cuadrado, lo que debemos hacer, necesitamos calcular el radio del círculo centrado en el círculo, no, el radio de ese círculo. Bien, entonces, permítame hacer lo siguiente. Yo voy a copiar nuevamente esa figura abajo, ¿ok? Pero incluyendo los valores estos que acabo de incluir y acabo de copiar. Entonces, la cuestión es, ¿cómo calculamos ese radio? Bien, voy a incluir un par de cosas más. Voy a poner en otros colores. Voy a poner acá un punto en verde, que es el centro de este círculo cuyo diámetro es AB. Y este otro fucsia, el centro del círculo con centro del círculo con diámetro BC. Ok. Entonces, voy a dibujar algunas líneas. Cuando uno tiene una figura geométrica y le piden calcular algunas cosas, lo que sea que pidan calcular, muchas veces, posiblemente todas, pero no me atrevo a decir todas, pero sí muchas veces, es conveniente dibujar algunas líneas que me permitan calcular lo que necesito. Ok. Estas líneas que yo voy a dibujar ahora son líneas que, digamos, ponerlo negro y un poco grueso, son líneas que
están relacionadas con aquello que yo necesito calcular. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, son líneas que deben pasar por el centro del círculo, un poco más delgado. Bien. Esta línea que pasa por el centro del el círculo en cuestión, el círculo cuya área quiero calcular. ¿Ok? Y una línea más voy a trazar desde este punto hasta el centro. O sea, las líneas que voy a trazar están relacionadas con el centro de la circunferencia eh, cuya área queremos calcular. ¿Ok? Bueno, porque esto va a guardar relación con el radio, que es lo que necesitamos. Entonces, fíjense, tracé estas dos. ¿Ok? Si quieren, las ponemos de otro color para que se vea que son nuevas. Entonces, así, mejor. Si yo trazo estas dos líneas, como en efecto lo hice, em, ¿les da alguna idea de cómo resolver el problema? Voy a trazar un poco más, voy a hacer un poco más y voy a escribir esto acá como sería, noten ustedes que este sería el radio y este también sería el radio, este que está acá arriba. ¿Ok? Vamos a llamar a este radio R mayúscula. ¿Ok? Y a todo esto, llamémosle, qué sé yo, em, S, por poner un nombre cualquiera. ¿Ok? Este sería lo que estoy llamando S, es el radio del círculo más grande, lo que está el segmento, la longitud del segmento rojo que dibujé allí. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer para calcular el R minúsculo? Porque lo que necesitamos es precisamente ese R minúsculo. Yo voy a ir preguntando algunas cosas para sustituir, ¿no?, los valores. Este R mayúscula, perdón, ¿qué valor tiene? ¿Cuánto vale ese R mayúscula? Victoria, ¿cuál es el valor de R mayúscula? Lo voy a poner en verde. sé, ¿Perdón? no sé. Ah, no sabes. Sé que habías hecho algo, un número. Bien, vamos a guiarte. Ok, vamos a guiarte diciéndote lo siguiente. ¿Qué tal si piensa un momento en qué representa ese R mayúscula? ¿Qué cosa representa ese R mayúscula? Digamos, el R mayúscula no es todo el segmento en verde, sino más bien este pedazo, nada más, de aquí hasta acá. Hasta aquí está el R mayúscula, desde aquí hasta este punto. ¿Qué cosa es eso en relación con el círculo de diámetro AB? Digamos, si yo El tengo radio. el radio, ¿verdad? Perfecto. Y si ¿y cuál es el diámetro de ese círculo? 3, Entonces el radio es 1.5. 3 medios, exacto. Entonces, notemos, vamos a decir esto, notemos que R mayúscula es 3 medios o 1,5. ¿Ok? Como quieran verlo. Entonces, no es que no sabía, sino que no lo había notado, pero sí está claro. O sea, puedes hacer ese cálculo, evidentemente, eh, a partir de la información que está allí. ¿Ok? Ahora,
Gael, ¿cuál es el valor de S mayúscula? Esta S que está aquí. Disculpe, ¿me puede repetir? Sí, el valor de S, eh, S es todo esto, desde acá hasta acá arriba. 3, Es 3, ¿verdad? Y está claro que es 3 porque, Gael, porque 6 es el diámetro y el radio es 6 dividido para 2. exactamente, este S corresponde al radio del círculo mayor, el círculo más grande, ¿verdad? Entonces, fíjense hacia dónde voy. Miren lo que yo quiero hacer. Acá se está formando, trazando las líneas roja y verde, los segmentos rojo y verde que yo tracé, se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Está más o menos claro que hay un triángulo rectángulo allí. Ese triángulo rectángulo corresponde a el triángulo que tiene hipotenusa, este segmento en verde. Este que está aquí abajo es uno de los catetos. Déjenme poner esto claro para que se note. Este que está abajo es uno de los catetos. ¿Ok? Y este otro que está en rojo hasta el punto D es otro de los catetos. ¿De acuerdo? Se forma un triángulo rectángulo. Entonces, cada vez que se forma un triángulo rectángulo, aparece el nombre de un matemático griego muy famoso. Bueno, quizá no tan famoso como su teorema, o como el teorema adjudicado a él. ¿Sí? Me estoy refiriendo al teorema de quién. Pitágoras. Exactamente. Cada vez que aparece un triángulo rectángulo, Pitágoras está por ahí rondando. Ya está mirando qué hace uno para resolver. Entonces, fíjense ustedes que se forma un triángulo rectángulo donde este pedazo que está acá, también voy a poner un poco más abajo esta nota, verde. Este pedazo, escribir en negro, de aquí hasta acá, es uno de los catetos de ese rectángulo. Quiero a este. Y ese cateto, por ser el radio, ¿ok?, del círculo de diámetro AB, es 3 metros. ¿Ok? Es el mismo radio que está acá. Tiene hipotenusa. Vamos a ponerle nombre a este. Estos tienen nombre A, B, C, D. Vamos a ponerle nombre a este. Vamos a llamarle a este E. ¿Sí? Solamente para decir el rectángulo, llamar a ese rectángulo por su nombre. El rectángulo EDB es rectángulo. ¿Es rectángulo en qué punto? En B. Sí, porque el ángulo recto se da es acá, en el punto B. Con hipotenusa, llamémosle H, ok, por hipotenusa, aunque suele llamársele C a la hipotenusa, no importa, vamos a llamarle H. La hipotenusa es igual a este R mayúscula más el R minúscula, es todo esto. Ok, eso quiere decir que es 3 medios más R. Ok, y catetos, vamos a llamarle a estos catetos cateto 1, ok, porque no les pongo A y B porque A y B ya están usados en la figura, entonces para no confundir con esos nombres, debo poner otros nombres. El primero de los catetos es 3 medios, es el que está aquí abajo. Y el otro cateto, cateto 2, es igual a esto que está acá. ¿Sí? Entonces, el cateto 2, voy a poner un poco más. El cateto 1 es el segmento que va desde E hasta B. ¿Sí? Y eso es 3 metros. El cateto 2 es el segmento que va desde D hasta B, o B hasta D, como quieran.
Y eso vale, ¿cuál es el valor de este cateto? De esta longitud. ¿Alguno me puede decir cuánto vale eso? Eso en realidad, para adelantarme un poco a la respuesta, no lo hemos calculado todavía. Ok, les estoy pidiendo un valor exacto, sino más bien que me digan cómo se podría ver la longitud de ese cateto. Fíjense, acá tengo esta longitud completa, que es 3 unidades. El radio del círculo mayor, desde B hasta la parte de arriba, ¿sí? Todo esto, desde aquí hasta aquí abajo. Ese es el radio del círculo más grande. Si a ese radio le quitamos este pedazo, obtenemos la parte de abajo, que es lo que estoy pidiendo calcular. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto mide el cateto BD? ¿Alguien me puede responder después de lo que acabo de decir? Diego, por ejemplo. Eh, puede ser quizás 2. Bueno, no es un valor exacto todavía. Puede ser que sí, yo no sé, vamos a calcularlo un momento, ¿ok? Pero lo que quiero que notes es lo siguiente. Todo este radio, desde arriba, desde el punto más alto hasta el punto B, mide 3 unidades. Si a ese 3 le quitamos este R, obtenemos precisamente la parte de abajo. O sea, sería 3 menos R. Exactamente. Entonces, este cateto es 3 metros. ¿Ok? Y entonces hemos obtenido el valor, estos 3 valores. Los 3 valores correspondientes al triángulo EDB, al triángulo rectángulo que se formó con los segmentos que añadí. Permítame encerrar estos 3 valores en recuadros, ¿sí? Para que quede, digamos, esto esté resaltado dentro de todo lo que hemos hecho. Ahora bien, según el teorema de Pitágoras, ¿qué cosa tenemos? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Hay una forma que puede ser un poco engañosa de ver el teorema de Pitágoras, y es así. Cuando uno dibuja un triángulo rectángulo, muy probablemente ustedes han visto el teorema de Pitágoras con un C en la hipotenusa, A y B en los catetos. Y si está dado de esta forma, ¿qué diría el teorema de Pitágoras? ¿Cuál es la fórmula que nosotros conocemos del teorema de Pitágoras? Disculpen, es que se desconectó por un momento. ¿Sí me oyen? Sí, Bien. Preguntaba que si yo tuviera un triángulo rectángulo con estos valores, ¿cuál sería la fórmula que nos da el teorema de Pitágoras? Gabriel, ¿recuerda lo que dice el teorema de Pitágoras? Era el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de sus catetos. A la suma de los cuadrados de los catetos. No a la suma de los catetos en sí mismos, sino a sus cuadrados. ¿Ok? Entonces, C cuadrado es igual a cuadrado más B. ¿De acuerdo? Eso es lo que establece el teorema de Pitágoras. Y me gusta más decirlo como lo dijiste tú, bueno, salvo que debía decir cuadrados en lugar cuadrados en los catetos. Tenemos que
La hipotenusa al cuadrado, me gusta decirlo más así porque no importa cómo se llamen la hipotenusa y los catetos. Lo importante es que cuando yo elevo la hipotenusa al cuadrado, esto es igual a la suma de de los otros lados, la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ok? De los cuadrados de los catetos, quise decir. El primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Tenemos la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto quiere decir que en nuestro caso particular, pues nosotros sabemos nuestra hipotenusa es H y nuestros catetos son C1 y C2. En nuestro caso, esto se traduce en lo siguiente. H cuadrado es igual a C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Es decir, H al cuadrado sería 3 medios más R al cuadrado, porque eso vale H, según lo que tenemos acá arriba, ¿ok? Más, perdón, igual a el cateto C1, sería 3 medios al cuadrado, más el cateto C2 al cuadrado, que sería 3 menos R al cuadrado. ¿De acuerdo? Dayana, ¿me puedes decir cuál es cómo se desarrolla el cuadrado que está en el lado izquierdo? ¿Cómo desarrollamos este cuadrado? ¿Qué resulta de elevar eso al cuadrado? Toca 3 medios más 3 medios y R al cuadrado. Mm, Te voy a preguntar de esta otra forma. Si yo tengo A más B al cuadrado, ¿cuál es la fórmula que corresponde a esa suma a ese cuadrado de la suma? ¿Sí recuerdas cómo es la fórmula? Como yo le digo a mi hijo Santiago, eh, a veces no es importante, no es tan importante recordar la fórmula, sino más bien de dónde viene, cómo se obtiene. Porque una vez que sabes cómo se obtiene, es muy complicado olvidar cómo es. Ok. Esta fórmula se obtiene como cualquier cuadrado de multiplicar el número por sí mismo. ¿Ok? Y esto se puede hacer aplicando la propiedad distributiva. ¿Ok? El A que está en el primer factor, recuerden, cuando uno tiene un producto entre dos números, a esos números se le llama factores. ¿Ok? Entonces, pues este es el primer factor y este es el segundo. Entonces, el A que está en el primer factor lo multiplico por el A más B, aplicando la propiedad distributiva que está en el segundo factor. Eso va a resultar en A por A es A al cuadrado, más A por B es A por B. Bien, y eso termina la multiplicación de este primer factor por todo el segundo. Perdón, del A que está en el primer factor por todo el segundo factor. Ahora hacemos lo mismo con el B. Ok, multiplicamos B por A más B. Multiplicar B por A más B queda B por A, que sería el producto de estos dos, producto de B por A, ¿sí? Y más por más, da más, B por B, que es B cuadrado. Entonces esto resulta en A cuadrado más, como estos dos son iguales, porque la propiedad conmutativa me dice que A por B y B por A son iguales, entonces tengo 2A por B, más el B cuadrado que está. Entonces tenemos que la fórmula que yo requiero para obtener el cuadrado que está acá, para obtener este cuadrado, es esta fórmula.
donde A es 3 medios y B es R. Entonces la fórmula es A cuadrado más 2A por B más B cuadrado. Eso se puede leer de la siguiente forma, como el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Esa es la fórmula que debemos recordar. Y también recordar que si aquí hubiese un menos, entonces este sería un menos, pero este sigue siendo más. ¿Ok? O sea, y la forma de obtenerlo es exactamente la misma, solo que acá sería un menos, acá también sería un menos, y aplicamos la propiedad distributiva dos veces, y eh, después agrupamos. Solo eso. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula, si no la recuerdan, tienen que saber cómo deducirla. Deducirla no es difícil, es simplemente multiplicar a más b por a más b, en el caso de a más b al cuadrado. Y en el caso de a menos b al cuadrado, a menos b por a menos b. Y entonces de allí se obtiene la fórmula. ¿Ok? Entonces, si no la recuerdan, en realidad no es tan grave, pero si no la recuerdan y además no saben cómo deducirla, eso sí es grave. ¿Ok? Porque no van a saber qué fórmula usar. Hay un error común cuando uno hace el cuadrado de esta suma, hay un error común de decir que esto es a cuadrado más b cuadrado. Esto no es cierto, no son iguales. ¿Ok? Lo que sí es cierto es que acá se le añade 2ab. Si le añadimos 2ab a esta suma, entonces sí tenemos la igual. Ahora, sabiendo esa fórmula, la fórmula a más b al cuadrado igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ya conociendo esta fórmula o habiéndola recordado, seguramente ustedes la conocen, te pregunto nuevamente, Dayana, no tengo nada contra ti, solo que la respuesta no fue completa y quiero que la completes. ¿Ok? ¿En qué es, a qué es igual el lado izquierdo de la igualdad que tenemos? Esto que está acá, usando esta fórmula. ¿Qué quieres contestar, Dayana, o prefieres que lo haga otro? No, está bien, no te preocupes. Diego, gracias, Dayana. A Cuéntame, Diego. ver, sería, o sea, ¿le digo ya la respuesta en sí o por pasos? El desarrollo así, tal como está. O Sí, sea, sería 3 medios al cuadrado, y eso sería 9 9 cuartos. medios, 9 9 cuartos. cuartos, eso, 9 cuartos, más lo que sea 2 por 3 medios, y eso por R, y eso más R al cuadrado. Perfecto. Entonces aquí tenemos el primero al cuadrado, que sería este. Acá tenemos 2ab, ¿sí? Con un más de por medio, porque hay un más acá adentro, más el b al cuadrado. Simplemente hemos hecho uso de la forma, ¿verdad? Ahora, yo hago esta parte, que es la parte más complicada, que llevar 3 medios al cuadrado es 9 cuartos, ¿sí? Y la otra parte se la dejo a el siguiente en la lista, el YouTube. Este que está acá, ¿cómo se puede escribir? En ese caso, la fórmula correspondiente es la fórmula que tenemos acá abajo, ¿sí? Pero en lugar de más acá, menos. Esta sería la fórmula, ¿verdad? ¿Cómo escribimos entonces 3 menos r todo al cuadrado? Pero desarrollado usando esta fórmula. YouTube. O sea, le digo 3 menos R, como se escribe con la fórmula de abajo. Sí, exactamente. Y entonces sería 3 al cuadrado Bien, menos 2, 3 por R muy bien. menos R al cuadrado. Menos, más. Más. Bien, bien, más. Perfecto. Entonces, a partir de acá, voy a borrar la fórmula de abajo que la vamos a usar. Estas fórmulas
Habrá alguna vez y otra vez que quizás tengamos que recordarla, no sé si ella o puede ser otra, pero cuando haya que hacerlo yo lo voy a hacer, ¿ok? Esteban, que es el que va a estar encargado en las próximas sesiones, yo le voy a pedir que lo haga. Eh, pero no es que la vamos a ver así porque sí, porque quiero que se la aprendan y más nada, sino que conforme vayamos necesitándola, allí la vamos a recordar. Bien, entonces lo que quiero que noten es que este r cuadrado y este r cuadrado se van a eliminar de desigualdad. ¿Ok? Este 9 cuartos y este 9 cuartos se van a eliminar. ¿Ok? Este 2 y este 2 se simplifican. Y entonces resulta en 3r en el lado izquierdo y en el lado derecho 9, que es el 3 al cuadrado, menos 6r, que es esto que está. Simplemente despejar R. ¿Ok? Cuando despejamos R, queda 3R más 6R, ¿verdad? Porque esto que está aquí, yo lo voy a hacer así para que se note. A mi hijo Santiago le estoy explicando cómo se despejan las cosas. Y lo que voy a hacer acá es simplemente pasar lo que está restando, pasa a este lado, pero con el signo cambiado, sumado. Eso es lo que uno hace cuando despeja, ¿no? Eh, Bueno, tenemos entonces 9R igual a 9. Por supuesto, de aquí se deduce que R vale 1, ¿verdad? Simplemente otra, las cosas, yo aprovecho que tengo estas herramientas acá para decirle qué es lo que, a- bueno, a quien sea que le explique qué es lo que pasa, el 9 que está multiplicando pasa para acá a dividir. Y esto nos lleva a que R vale 1. Y ya está. Ya hemos calculado lo que necesitábamos. Hay una cosa importante que voy a decir ahora y es que cuando uno está resolviendo un problema, algunas veces de tantas cuentas que se hacen, se pierde el objetivo. Algunas veces uno quiere calcular algo y resulta que el calcular ese algo significa irse por algunos caminos que pueden resultar un poco largos. eh, y se le olvida qué es lo que estaba calculando. ¿Qué es lo que estábamos calculando nosotros? ¿Qué nos pedían calcular? ¿Recuerdan qué era lo que queríamos calcular? Historia. ¿Qué queríamos calcular? No voy a ir hasta el enunciado del ejercicio porque ahí dice lo que queríamos calcular. Pero recuerda que, qué es lo que estábamos haciendo. ¿Para qué queremos R? Para calcular el área del círculo. Exactamente, porque eso era lo que queríamos hacer. Y en el camino nos dimos cuenta que usar esta fórmula significaba que teníamos que calcular R. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿qué necesitamos? Necesitamos eso lo hicimos por acá arriba, necesitamos el valor de R. Ok, el radio. Ya el radio lo calculamos, es 1. Entonces, usando esta fórmula, se tiene que el área es, ¿cuánto? Pi, ¿verdad? Sí, el área que estábamos intentando calcular resulta ser entonces pi por 1 al cuadrado, que es pi. Y eso termina el problema. ¿Ok? Entonces, fíjense que eh, son problemas que realmente no son complicados, sino que hay que mirar de una manera distinta, que hay que verlos, bueno, ¿qué necesita? Hay que hacerse preguntas. Uno cuando quiere resolver un problema, no solamente de matemáticas, sino de muchas otras áreas, tiene que preguntarse, ¿qué necesito? O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo que haga? Si hay alguna fórmula involucrada, ¿cuál es? ¿Sí? Y si esa fórmula me dice que necesito algo, tengo que trabajar para calcular ese algo.
Ok, entonces vamos a hacer este otro problema y con este problema terminamos porque a las 5:15 tengo que retirarme. Ok, me voy a copiar el problema y comenzamos a resolver. Vamos a resolver este otro problema. Este problema tiene que ver con los logaritmos. Ustedes seguramente han visto algunas propiedades de la función logaritmo. ¿La han visto? ¿Quién no ha visto el logaritmo? Diego, ¿ustedes han visto esa función y sus propiedades? La verdad es que un poco nomás. Solo muy poco. Bueno, y tú, Diego, eres de bachillerato 1. Sí, bachillerato, primero de bachillerato. Bien, entonces, bueno, eh, vamos a ver algunas propiedades antes de comenzar con la resolución de este problema. Ok. Em, Primero, voy a poner aquí un recordatorio, que puede ser un recordatorio para algunos, puede ser que sea la primera vez que lo ven para otros. Pero bueno, la idea es la siguiente, ¿no? Que uno, lo único que tiene que hacer realmente es usar las propiedades del logaritmo. ¿Cuáles son las propiedades del logaritmo? El logaritmo tiene básicamente, digamos, la propiedad principal del logaritmo es la propiedad de transformar productos en sumas. ¿Ok? Uno en matemáticas le dice el tipo de funciones que hace esto, los llama homomorfismos. ¿Ok? Eso es otra cosa, eso es otro cuento, simplemente un comentario. Entonces, lo que hace el logaritmo por nosotros es lo siguiente. El logaritmo natural, en realidad no solamente el logaritmo natural, sino cualquier logaritmo, cualquier base, hay logaritmos en distintas bases, pero particularmente el logaritmo natural es un logaritmo en la base E. La base E es un número bien conocido. Bueno, lo importante es que cumple con estas propiedades. Cuando uno tiene un producto dentro del logaritmo, ¿sí? Entonces el logaritmo transforma ese producto en una suma. ¿En una suma de qué cosas? Suma de logaritmos. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Eso es lo que hace el logaritmo. Transformar un producto en una suma. ¿Ok? Al revés no es cierto. Un error común, ¿sí? De mucha gente y es el siguiente. Cuando tienen el logaritmo de una suma, dicen que eso es el producto de los logaritmos. ¿Ok? Y eso es falso, eso no es así. Esto no es cierto. Es decir, que el logaritmo de la suma, o sea, como que invierte el papel que juega la suma y el producto en esta propiedad de arriba, que sí es cierto. ¿Ok? Y entonces obtienen esta propiedad, entre comillas, de abajo, que es falsa. Esto no se cumple. ¿Ok? Entonces, lo que hace el logaritmo es transformar productos en sumas. Eso es básica, es la propiedad básica del logaritmo. A partir de allí uno puede mostrar otras propiedades del logaritmo. ¿Qué propiedades del logaritmo se conocen? Bueno, que el logaritmo de 1 es 0. ¿Ok? Que el logaritmo de del número es 1. Que el logaritmo del producto, bueno, ya está arriba, la suma de los logaritmos, que el logaritmo del cociente de una división A sobre B es la resta de los logaritmos. El logaritmo de A menos el logaritmo de B. El logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo en este cociente. Y
una última propiedad, que es una propiedad muy importante, y es que el logaritmo transforma potencias en multiplicación. Lo que hace es esto: si yo tengo a elevado a la r, donde r cualquier potencia, por cierto, aquí debí decir que a y b son distintos de cero, ¿ok? Más que distintos de cero, en realidad yo voy a pedir que sean positivos estrictamente, que a pesar de que no es necesario del todo pedir esto, igual acá, A y B estrictamente positivos. Y acá, esto elevado a la R, lo que hace el logaritmo por nosotros, miren, lo voy a hacer así para que se note qué es lo que está haciendo. Voy a copiar esto que está en el lado izquierdo acá, y lo que hace el logaritmo en esta propiedad es que este exponente pasa a multiplicar acá abajo. ¿Ok? Un poco más grande. Pasa a multiplicar al logaritmo de A. ¿Ok? Eso es lo que hace la función logaritmo. Básicamente son esas todas las propiedades. Aquí es un producto. Igual acá a positivo. ¿Ok? Esas son las propiedades del logaritmo. No sé, posiblemente alguien incluya otras propiedades. Hay algunas fórmulas que tienen que ver con logaritmo, pero esas fórmulas no tienen nada que ver con. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer con el logaritmo de f? Esta parte que aparece aquí arriba, usando las propiedades del logaritmo. Simplemente ir separando las cosas de a poco. Fíjense, por ejemplo, vamos a hacer la parte A. La parte A me dice, el logaritmo de f es 5 medios. Eso lo voy a tener por ahí en algún momento, digamos en stand-by, en algún momento lo vamos a usar, pero nos piden calcular esto, ¿sí? Vamos a calcular el logaritmo de f. El logaritmo de f, yo sé que vale 3 medios, pero eso lo voy a usar en un momento. Pero quiero calcular el logaritmo de f, notando quién es f. F es esto que está acá, ¿sí? Entonces, cuando yo digo logaritmo de f, me estoy refiriendo a calcular el logaritmo de todo ese cociente. Tengo, este sería el f, al que se está refiriendo de arriba, ¿no? Ahora, miren que aquí hay un cociente. Digamos que esto que está arriba lo podríamos llamar A mayúsculo, y esto que está abajo lo podríamos llamar B mayúsculo. Entonces tenemos un cociente de la forma A sobre B, que es A mayúscula sobre B mayúscula. Ese cociente, según esta propiedad, se puede escribir como el logaritmo del que está arriba menos el logaritmo del que está abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto puede escribirse así, como el logaritmo de todo lo que está arriba, la raíz cúbica de A elevado a la B, por la raíz cuadrada de A elevado a la B, esto a la 5, todo esto dentro de la raíz cúbica, menos el logaritmo de B, que sería lo que está abajo, el logaritmo de B elevado a la A elevado a la 5 medios. Eso es el primer paso de lo que nos permite hacer el logaritmo. ¿Están de acuerdo? Esto sería entonces, déjame escribirlo de esta forma, el logaritmo de A menos el logaritmo de B. ¿Está claro ese primer paso? ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos aplicando las propiedades. Vamos a ver el logaritmo de A, esta parte que está acá. ¿Cómo la escribimos? Veamos esto por separado. Ok.
El logaritmo de A. ¿Qué cosa sería? Fíjense quién es A. Eso sería el logaritmo de todo esto que está aquí abajo, aquí adentro, perdón. Se puede escribir así, como a la b por la raíz de a la b, toda la 5, y todo eso elevado a la 1/3, porque la raíz cúbica es elevar a la 1/3. ¿De acuerdo? Eso significa raíz cúbica, elevar a la 1/3. ¿Está claro eso? Ahora, este 1/3 que aparece acá pasa a multiplicar acá abajo. Ok, déjenme poner esto un poco más a la derecha, para tomar este 1/3 y pasarlo a multiplicar acá abajo. Y queda así. Bien, ya puedo eliminar algunos paréntesis, este y este lo voy a eliminar. Y entonces el 1/3 pasó a multiplicar al logaritmo. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que dice esta propiedad. La propiedad me dice, cuando yo tengo R acá, este R pasa a multiplicar abajo al logaritmo de A. ¿Ok? Y queda R por logaritmo de A. Exactamente de la misma forma, ahora solo permítame aquí 1/3 así, multiplicando a todo este logaritmo, ¿no? Este logaritmo lo podemos transformar este logaritmo lo podemos transformar así. Este 5 pasa otra vez para acá abajo, como lo hizo el 1/3, va a multiplicar al logaritmo. Y ya podemos eliminarnos unos paréntesis aquí. Bien. Ahora, este va a ser 5/3, ¿sí?, de este logaritmo, ¿sí? Pero este logaritmo es el logaritmo de un producto. ¿Y qué hace el logaritmo? El logaritmo lo que hace es tomar los productos y transformarlos en suma de logaritmo. Entonces este 5/3 queda multiplicando a esto que va a ser ya no el logaritmo de a la b por la raíz de a la b, sino el logaritmo de a la b, que no sé si b, por el logaritmo más, que lo que hace es transformar este por en un más, el logaritmo de raíz de a la b. Bien, entonces queda 5/3 por el logaritmo de ahora, este logaritmo de a a la b, ¿qué pasa con el logaritmo de a a la b, este que está acá arriba? Bueno, ya este b pasa a multiplicar abajo. Ok. Piensen que lo que estoy haciendo es simplemente ir usando las propiedades del logaritmo y más nada. Este que está acá, simplemente hay que notar que esto que está acá, la raíz de a a la b, es lo mismo que a a la b a la 1/2. Y eso a su vez, usando las propiedades de la potenciación, cuando yo hago la potencia de una potencia, recuerden que las potencias se multiplican. Entonces esto queda multiplicar la potencia b por 1/2 resulta en b medios. Entonces esto queda a la b medios. ¿Ok? Entonces acá tenemos el logaritmo de a a la b medios. ¿Qué va a pasar con este b medios? Aparece en el último logaritmo. Va a pasar es que baja a multiplicar al logaritmo de a. Entonces, acá, en esta parte, este b medio pasa a multiplicar acá abajo. Déjenme poner esto un poco más acá, y el b medio pasa a multiplicar aquí. Entonces, fíjense que tengo finalmente 5/3 multiplicando a b por logaritmo de a,
más b medios por logaritmo de a. Fíjense que acá esto es un valor, lo que sea ese valor, no importa. Y este es la mitad de ese valor. Cuando a un valor yo le sumo su mitad, cuando a uno le sumo un medio, eso da 3 medios, ¿verdad? Entonces esto resulta en 5 tercios, que sigue siendo este que está fuera de los corchetes, multiplicando ¿a quién? A 3 medios de b por logaritmo de a. Acá podemos simplificar este 3 con este 3 y resulta en 5 medios, 5 medios de b por logaritmo de a. Eso es este logaritmo que está acá. Para calcular este otro, es fácil de ver que en ese caso, eso da 5 medios de a por logaritmo. Entonces, el ejercicio, porque ya me tengo que retirar, es lo siguiente. Calcule el logaritmo de b de arriba y concluir. Fíjense lo que va a pasar. El logaritmo de b, esto que está acá, va a resultar ser 5 medios de a por logaritmo de b. Usando las propiedades va a ser eso. Fíjense que aparece este 5 medios allí y el 5 medios que apareció por acá también. Pueden sacar un factor común de eso y recordar que la diferencia entre estos dos, esta diferencia, es igual al logaritmo de f. Pero a su vez, el logaritmo de f es 5 medios. Usando esa igualdad, pueden despejar esta resta que está acá. Y eso va a resultar que esa diferencia es igual a 1. ¿Ok? Así termina la parte A de este ejercicio. La parte B es similar, solo que se parte de esta expresión y se pide calcular el logaritmo de f. Es una situación muy similar, solo que hay que dar los pasos al revés. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a esto? Bueno, yo le voy a pedir a Esteban que en la próxima sesión puedan terminar este ejercicio, revisar la parte B, pero le voy a pedir que les pregunte a ustedes qué fue lo que hicieron para resolver el ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar la sesión hasta acá. Si no hay ninguna duda, pues hasta aquí queda. ¿Ok? Seguramente hay alguna duda por allí, pero se va a ir aclarando de a poco. Importante es que vayan viendo qué tipo de cosas se les van a aparecer en el examen, qué tipo de ejercicio se les va a pedir resolver. ¿Ok? No va a ser exactamente uno de los que estamos viendo, pero sí cosas parecidas. ¿Ok? Bueno, entonces hasta la próxima sesión. Gracias por atender.